Buenas noches, muy buenas noches. Les agradezco muchísimo que sigan viendo Telemar. Les agradezco más, obviamente, que estén viendo Rueda de Prensa. Ya en los programas finales de este año 2014 y con la bendición de Dios, pues veremos el amanecer del 2015, que va a ser un año muy intenso, sobre todo porque va a haber mucha política en el Estado por la renovación de la gobernatura, las diputaciones federales, las presidencias municipales, etcétera, el Congreso del Estado, las juntas municipales, sociedades de alumnos, federaciones estudiantiles, de todo. Vamos a ir pura polaca. Así que vamos a hablar mejor de cultura en estos programas finales del 2014. En esta ocasión, pues vamos a recordar que el 24 de septiembre de 1814, pues nació, como dice el libro recopilado por don Carlos J. Sierra, que nos acompaña aquí a mi derecha, a la vida física, don Justo Sierra O'Reilly, en la modesta población de Tixca, Caltuyú, Yucatán. O sea que hace ya más de 200 años que llegó pues yo le diría sabio, que modificó muchísimo la historia de aquel tiempo Yucatán y obviamente de Campeche, que pertenecíamos al Estado unitario de Yucatán en aquella época, y cuya vida pues ha sido un poco palidecida aquí en Campeche por la de su hijo, don Justo Sierra Méndez, ¿verdad? A pesar de que él pasó más tiempo acá, produjo más, generó más aquí en el Estado, de lo cual vamos a hablar, que el propio don Justo Sierra. Pero bueno, así es esto de la historia, así es esto de las figuras patricias que se quieren poner como ejemplo para la juventud y para la comunidad. Y para ello, pues vamos a hablar un poco del tema de los 200 años de Justo Sierra O'Reilly. Nos acompañan en esta ocasión el cronista de la ciudad de Campeche, quien acaba ahora de recibir un nombramiento como cronista nacional, ¿no? No, ¿O cómo está eso? Por eso lo entendí muy bien. Lo que pasa es que un nuevo cargo, no sé cómo se lo puede llamar, que es cronista al servicio de la nación. Ah, bueno. Honorífico. Sí y no, porque si yo me llaman de cualquier lugar para asesorar, tengo la obligación de ir. Y que te paguen, ¿no? Porque gratinado ya no vive nadie, ¿no? Entonces, y yo soy el primero a nivel nacional que lo qué hace. bueno. Pues a nombre de todo el panel te felicitamos, a nombre de los televidentes de Telemar, pues obviamente también los felicitamos y a nombre de los vecinos del barrio Santana, del cual nos orgullosamente pertenecemos, con mayor razón, a mi querido amigo José Manuel Alcocer Bernés, a quien cariñosamente conocemos como Pepín Alcocer desde muchos años que nos conocemos, vecinos, a media cuadra vivíamos ambos de la calle Veracruz. Sí, pues yo en la 45. La 45, que Chile también le dicen, ¿no? Después me pasé a la Argentina. Sí. Mi querido amigo don Carlos Justo Sierra Bravata, descendiente directo de don Justo Sierra O'Reilly, a quien me da como siempre un gran placer, una satisfacción contar con su presencia. Ya un nuevo valor campechano, realmente alguien que está destacando muchísimo en el campo de la judicatura, especialmente en el área de la investigación jurídica. ¿Eres doctor en Derecho ya? ¿O sí? El doctor en Derecho, Víctor Manuel Colliec, hijo de un queridísimo amigo mío, compañero de estudios de la secundaria, la preparatoria de la Facultad de Derecho, el doctor Víctor Collí Borges, expresidente del Tribunal Superior de Justicia e integrante de la mesa. Pues nosotros somos de la derecha, ¿no? Porque de la izquierda, el doctor Gantús y demás, no tiene nada que ver con ideologías, ¿no? Sino donde nos sentamos, allá en el Hotel Plaza. Más bien es la mesa cercana a la música, porque nos ponemos casi juntitos donde toca Chucho Pinto, ¿verdad? Así que nos da muchísimo gusto contar con estas participaciones y vamos a hablar y a entrar en detalle y en materia acerca de los 200 años del bicentenario natalicio de don Justo Sierra O'Reilly. Tú hiciste unas publicaciones en el suplemento cultural de Tribuna relatando, en cierta manera, la estancia de Sierra O'Reilly aquí en Campeche. Yo para mí, pues, Justo Sierra O'Reilly es más peninsular que Justo Sierra Méndez, ¿no? Justo Sierra Méndez es más universal, vamos a decir, por la posición que tuvo, por la creación de la universidad, por su visión. Pero yo siento que para mí, siento que el padre era mucho mejor que Justo Sierra Méndez. O sea, era más intelectual. Él era un hombre comprometido además con la península. Ese es definitivamente. Él, su visión política, sus trabajos que hicieron, era un amor a lo que él consideraba un país, en este caso Yucatán. Y casi toda su producción, que la mayor parte, ya como lo dijo don Justo Sierra aquí, el maestro,
fue hecha en Campeche. De hecho, su primer trabajo formal como juez de paz, Sí, viene aquí, es aquí en Campeche. Discursos, sí. Sí, y acá edita los mejores periódicos que han habido en la península, el Museo Yucateco, el Fénix, etcétera, la Unión Liberal, ese es el que lo hace en Mérida, me parece, ya. Sí. Ya, pero es más político ya. Pero estos primeros periódicos, estos primeros trabajos, es un esfuerzo para dar a conocer a Yucatán. Traduce el viaje de Stephens, que además es de un gran valor. Se va a, bueno, no ofrecer, porque no fue ofrecer, sino fue a buscar ayuda por la situación en que estaba Yucatán en ese momento. Le preocupaba mucho la guerra de castas. Sí es cierto que en su trabajo sobre los indios de Yucatán, pues sus comentarios no son un poquito despectivos con respecto a la raza indígena, que él dice, malditos, se deben de morir. Pero yo creo que es la época. Dirían políticamente incorrectos. Puede ser incorrecto, pero yo creo que es el momento. O sea, es el momento que se está viviendo en la cual existe un racismo impresionante, los blancos por un lado, los mestizos por un lado, y los indios. Entonces, no sé, es como quizás ahora se juzgue el caso de los estudiantes en 20 o 100 años después. O sea, es la situación política del momento, ¿no? O sea, entonces, es lo que él está viviendo y es lo que se siente. Pero sí, su estancia en Campeche es muy importante. Además, fue maestro del instituto en sus últimos años, en los años 50. Es maestro porque yo que revisé los libros de acta de los años 50 del instituto, aparece él como maestro y aparece como sinodal. Cuando todavía era colegio clerical. Cuando era colegio clerical. Y si se va, se tiene que huir por la situación política que le sucede, le queman la casa, etcétera, y nunca regresa. Pero yo creo que nunca perdió ese. Aquí estaban sus amigos, muchos amigos tenían en Campeche. Mucha producción hizo en Campeche. Aquí nacieron sus hijos en Campeche. Entonces, la relación entre de Campeche con el doctor Sierra, yo creo que fue una relación muy intensa y una relación, pues yo creo que a la larga entendió que era la situación política lo que había pasado, ¿no? Sí, por su suegro, ¿no? Por su suegro. Yo nunca he leído un comentario de rencor hacia la ciudad, no, ni siquiera de Justo Sierra Méndez el hijo, ¿no? Entonces, siento yo que era un hombre peninsular y un hombre que quería mucho en este caso a lo que él llamaba, y lo subraya muchas veces, mi país o el país de Yucatán, etcétera, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Que además nosotros teníamos la herencia de la Capitanía General de Yucatán. Sí, definitivamente. Que administrativamente estaba separada totalmente, de la Nueva España, ¿no? Totalmente estaba separada. Era otra entidad, ¿no? O sea, con muchísima libertad, y que fue lo que los yucatecos, en forma general, es lo que estaban luchando o peleando, ¿no? O sea, esa autonomía, esa libertad de decisión que se ha perdido actualmente, que se ha perdido cuando si se separa Yucatán en 2 o 3 ocasiones es porque vieron afectados sus propios intereses, como están afectados muchos intereses actualmente. Yo así lo veo, a veces el centro dicta ciertas normativas que no van con las políticas o con la visión de un pueblo, ¿no? Entonces ahí no somos ni libres ni soberanos. Y aquí Justo Sierra o Yucatán en ese momento lo que luchaban era precisamente por su soberanía. La separación era lo que ellos argumentaban siempre, ¿no? Estamos defendiendo nuestra soberanía porque nos están dando en la torre, nos prometieron esto y no nos están cumpliendo. Entonces nos separamos. Entonces, es un momento un poco volviendo álgido, al ¿no? tema de la guerra de castas, nunca envía, ¿a quién? Santana era el que gobernaba, nunca envía tropas para ayudar a... No, y además, durante la guerra de castas, muchos indios habían sido enviados a guerras extranjeras, como la guerra de Texas, por ejemplo, en forma de leva. Muchos habían sido prácticamente raptados y llevados sacados de su espacio. Les habían prometido muchas cosas que nunca les cumplieron. Y bueno, existía un cierto rencor, ¿no? Hacia, no precisamente, no sé, hacia los blancos, a los que ellos consideraban determinados sus enemigos, ¿no? Y eso es lo que estalla la guerra de castas, y le toca a Sierra vivirla prácticamente en carne propia. Su hermano estaba en Valladolid, el que era sacerdote, que después se convierte en un correo. En un correo, sí. Correo del zar. Porque los indios confiaban en él, ¿no? Entonces, que es donde viene tu linaje directo, ¿no? Tú desciendes de don Manuel, ¿no? De don Manuel Antonio Sierra O'Reilly. Ese es Sí, es.
Esa es mi línea, sí. Era Pillín, el padre Bueno, Sierra. pero es la época, ¿no? En la época, el papá de Justo Sierra era sacerdote. Sí. Y no solamente fueron, tuvo 3 hijos, 2 mujeres, Manuela y no recuerdo cómo se llamaba la otra. Sí, Epifanía. Epifanía y él. Y don Manuel. Y Y don Manuel, 4. Sí, 4. Entonces, el sacerdote, pues. El celibato lo mandaban a volar. Pero era tolerado. Era la época, de cierto modo era tolerado. Sí, En sí, justo, pueblos, pues Hidalgo, o sea, hay que pensar. Morelos, Hidalgo, todos. Hay que pensar en esos pueblos recónditos en la cual no existe comunicación. Estamos hablando del Sí. siglo XIX, 1940 y tantos en Yucatán, que ni se enteraba la curia de lo que estaba pasando, ¿no? Ahí estamos viendo unas imágenes de la descendencia. Él es don Manuel, ¿no? Ese es Manuel Sierra O'Reilly. El hermano. O sea, el hermano, que es donde viene tu línea directa. ¿Dónde está enterrado? ¿Está enterrado en Yucatán? Don Justo Sierra, ahí está. Manuel sí. No, está en la Catedral de Mérida. Ahí está enterrado. Sí, ahí Ah, ok. está. El año pasado fue cuando hubo un boom sobre Cerro O'Reilly, ¿verdad? Sí, sí, porque Es el centenario. habíamos pensado que ya con lo que había hecho un poco la universidad, la Hacienda publicó también alguna bibliografía, una hemerografía. Porrúa hizo las novelas La hija del judío, Un año en el hospital de San Lázaro. Pues se consideraba que la figura de Sierra O'Reilly ya estaba Que estudiada. por cierto, la parte literaria también aquí la desarrolló, ¿verdad? Bueno, el del que acaba de mencionar, el maestro del Un año en el Hospital de San Lázaro, lo escribe aquí en Campeche. Sí. Y lo acaba de republicar la Universidad de Yucatán. Sí. Y tengo entendido, porque me invitaron, no sé cuándo, no sé si el próximo año, van a publicar el periódico El Museo Yucateco, Sí, que es uno de los... sí. Es Para mí me gusta es el Fénix. Sí. El Fénix creo que es el mejor, ¿no? Pero esos periódicos son periódicos culturales, históricos, todo, porque además tienen una gama de información. Son básicos y es algo curioso, en Campeche no hay. Sí. No existen. Bueno, habían en la universidad, pero le voy a contar algo. Cuando estaba haciendo la prepa, ¿te recuerdas dónde está la biblioteca? Sí, cómo ¿Dónde no. está ahorita el maestro Sí. Delio Carrillo? Yo iba, estaba esta señora que... Doña Delta. Doña Delta, que siempre estaba dormida. Doña Delta Curmina. Entonces, pues no había, yo entraba, yo recuerdo haber leído los periodiquitos o cuando menos revisarlos allá cuando estaba Lolita Sí. de bibliotecaria, ya no estaban, ya se habían perdido. Bueno, todo el mundo sabe a dónde se perdieron. Era un fondo personal. Pero Sí, bueno, para su por cuidado. respeto a los muertos, no Entonces- decimos a dónde fueron a dar. Sí, o sea, porque yo una vez le pregunté a Lolita, oye, Lolita, ¿qué pasó? Me dice, no existe. Mi esposa cuando recibió la biblioteca me dijo que la recibió saqueada. Sí. Y era una biblioteca muy buena porque además toda esa biblioteca era del Instituto Campechano. Sí, Que se efectivamente. pasó para allá, cuando se crea la Mira, universidad se la llevan para como allá. anécdota, cuando el señor Sansores era gobernador, me encarga que yo busque un discurso que había pronunciado de un evento de Mochcobó. No recuerdo por qué razón quería ese discurso. Y me voy a la hemeroteca de la universidad y me dan acceso, busco el diario Yucatán de la época y lo copio. Pero yo que estaba allá, pues me entró el afán de investigador, del periodista, y me puse a leer los periódicos del siglo XIX. Sí, había una y me colección. encontré, por ejemplo, un periodiquito donde hablaba del martes de carnaval y que había acabado con una muerte de un negrito el carnaval, el martes de Pintadera. Ajá. Entonces, de allá yo saqué la información de que desde el siglo XIX, por ahí en 1880 y tantos, se celebraba el carnaval, Sí, sí. documentado perfectamente bien en un periódico de la época. Pero como dices tú, luego desaparecieron todos. Estaba uno muy bueno que se llamaba, no sé si se llama El Reproductor Campechano, Ah, sí, cómo del no. siglo XIX, la primera edición. sí, sí. Estaba completo ahí. Completo y- Lo único que realmente todavía está en buenas condiciones es el libro del Imperio. Los 3 periódicos editados en Campeche durante el Imperio de Maximiliano, la Restauración, están en muy buen estado. Yo los he consultado y adivina qué encontré ahí. En el primer inicio de la Restauración. Sí. Encontré el famoso invento del pan, el riñón, Ah, y lo hace Carbó. Carbó era panadero. Juan Carbó. Y Juan Carbó. Juan Carbó. Y tenía su panadería en Guadalupe, que se llamaba, no recuerdo el nombre, yo saqué la ficha. Entonces él anuncia
él pide un préstamo al banco fundado por Maximiliano para dar préstamos. No es el banco de la Bio, pero es para algo más o menos similar. Para poner su panadería, porque él lo dice allá. Entonces, dice, estamos anunciando tal cosa en la panadería fulana de tal, de fulano tal, en la cual nuestra mejor especialidad es un pan trenzado que se llama el riñón. Entonces ya desde el siglo XIX, así como ya estamos comiendo riñón en Campeche. Yo por ahí me enteré de que todos esos libros y colecciones pues iban a ser vendidos al gobierno o a la universidad. Pues mira, la cuestión es Yo iba a dar la vuelta. No importa que se vuelvan a adquirir. Pero ¿sabes qué es? Que se necesita... Es parte de la historia. Ojalá. Y además, una vez que estén allá, meter las nuevas tecnologías. Claro, por supuesto. Si no se van a deshacer. No, se deshacen. Entonces, y de nada sirven, ¿no? Y además necesitan un espacio con cierta... Creo que Vega Lim, el Archivo General del Estado, él sí ha está recuperado digitalizando mucho, todo. ha Ya recuperado digitalizó mucho, todo ¿verdad? lo que es el periódico oficial desde 1860 hasta Fernando, tengo entendido. Eso es muy bueno. Claro. Así es. Sí, o sea, Bueno, vamos ya a mensajes. Hoy, sí. Bueno, vamos a un breve corte. Al regreso, pues vamos a escuchar la opinión del doctor Coyec.